Hola, en esta sesión vamos a revisar cómo se corren pruebas de comparación múltiple en el software estadístico SPSS. Vamos a recordar nuestro ejemplo donde en una empresa productora de alimentos lácteos se presentaron 4 plantas A, B, C y D, sabiéndose que la planta A cubre con los requisitos del gobierno en cuanto a emisión de residuos de fabricación, pero se desea saber o determinar la situación de las otras 3. Entonces para eso se tomaron 5 muestras de residuos de cada planta. Estos fueron los resultados. Entonces recordemos que la planta A se tomaron 5 muestras y se obtuvo un promedio. La planta B se tomaron 5 muestras, y se obtuvo un promedio de la planta C igualmente y de la planta D. Vamos a tener 4 plantas, cada una con 5 datos, de las cuales se obtuvieron para cada una un promedio. Los datos fueron ingresados a una hoja de SPSS. Observemos, vamos a tener aquí la variable de contaminantes y aquí la variable de la planta. Cada uno de estos 5 contaminantes tiene al frente una denominación 1, 2, 3 o 4, que corresponden a la planta A, la planta B, a la planta C y a la planta D. Si observamos en nuestra vista de variables, vamos a tener que una fila están los contaminantes, que es una variable de escala o cuantitativa. En la otra fila tenemos nuestra variable planta. Vamos a observar los valores. La planta 1 es la planta A, la planta 2, o aquella que denominamos como con 2, es la planta B. Los datos que denominamos con 3 fueron de la planta C y así para la planta D. Se les ingresó al frente el número 4. Observamos que son de escala nominal. Ahora simplemente vamos a correr el análisis de varianza. Analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. Recordemos enviar para arriba la variable dependiente y para abajo la variable factor. Verificamos en opciones, tener en cuenta la prueba homogeneidad de las varianzas, continuar, y aquí vamos a encontrar un botón donde dice pruebas post hoc o post hoc. Simplemente vamos a correr las pruebas que queremos. Observemos acá está la diferencia mínima significativa de Fisher, prueba Bonferroni, prueba HF, prueba de Tukey, de Duncan, la prueba de Dunet. Entonces vamos a correr diferencia mínima significativa de Fisher, corramos Chefe, podemos correr Tukey, podemos correr la prueba de Duncan y miremos Dunet. Como Dunet es la prueba seleccionada para cuando tenemos un control, le vamos a decir aquí que nuestro control en este caso era la planta A a la que le dimos como 1. Entonces va a decir categoría del control, nuestro primero. O sea, el primer grupo de datos es para el control. El control lo podemos mandar de primeras o lo podemos mandar de últimas. En este caso lo mandamos primero. Y aquí está para seleccionar el nivel de significancia de las pruebas. Nosotros vamos a trabajar al 95%. Entonces damos continuar. Y aceptar. Aquí ya observamos los resultados. Vamos a observar acá que tenemos la prueba homogeneidad de las varianzas, una significancia mayor al 0.05 o al 95%, lo que nos indica que los datos son homogéneos. Observemos también el análisis de varianza que nos dio una significancia de 0.011. Como es menor a 0.05 vamos a aceptar una hipótesis alterna que nos dice que si hay diferencias estadísticas de acuerdo a los contaminantes, considerando cada planta, es decir, cada una de las plantas afecta a la emisión de contaminantes, por lo tanto hay diferencias estadísticas entre ellos. Vamos a observar ahora las pruebas de comparación múltiple. Aquí están todos los cálculos que hace el software, pero básicamente la tablita que nos interesa es esta que sale al final, esta tablita que está aquí. Observemos. Todo lo que se encuentre en la misma caja o en la misma columna va a ser estadísticamente igual, mientras que lo que se encuentre en otra caja o en otra columna
va a ser estadísticamente diferente. Entonces observemos que la planta C, la planta A y la planta B van a estar en la misma columna. Simplemente vamos a poner aquí al ladito A y A. Estos dos que están al final van a tener semejanzas estadísticamente, pero van a ser distintas a estos. Entonces acá vamos a poner B y B. Observemos que la planta B está en los dos, por lo tanto ella va a llevar A y B. Así sucede para Duncan y así sucede para Sheffield. Entonces observemos que las tres pruebas, tanto Tukey, Duncan y Sheffield, nos reportaron iguales resultados. Sin embargo, cuando vamos a correr una prueba de comparación múltiple, no es necesario que las corramos todas. Con una es suficiente. Sin embargo, en este caso, recordemos que teníamos una planta control, por lo cual fue necesario correr una prueba de Dune. Ya en un momentico revisamos eso. Para explicar un poquito mejor, podemos copiar la tabla, la copiamos solo con clic derecho encima y vamos a llevarla a una hojita de Word. Ya con nuestra hojita de Word lo único que tenemos que hacer es pegar los datos como común y corriente. Aquí está. ¿Listo? Ya con nuestros datos en una hoja de Word vamos a proceder a ingresar las letras para cada uno de los promedios obtenidos. Entonces observemos como en el primer promedio, el segundo y el tercero están en la misma fila. Lo único que vamos a hacer es ingresarle una letra minúscula igual a los tres. En este caso sería A. Vamos a poner en el otro una A y en el otro una A. Siguiente, entonces como están en la misma columna, ellos irían con otra letra. B. Y para el siguiente una letra B. Observemos entonces que van a quedar estos con la misma letra porque están en la misma columna o caja y estos con la misma letra porque están en la misma columna o caja. Acá observamos la significancia entre ellos es mayor a 0.05, por lo tanto estos van a ser iguales y la significancia entre estos dos es mayor a 0.05, por lo tanto van a ser estos dos iguales. Observemos aquí la significancia para cada uno de las columnas. ¿Listo? Estos datos los podemos llevar, los podemos registrar en una hojita aparte. Los mismos datos los podemos registrar y vamos a observar que cada uno de ellos, o sea, les va a poner la misma letra que correspondía de acuerdo a el informe que nos dio SPSS. Y vamos a tener un conjunto de promedios ya con reporte de líneas y letras. Observemos, así es como se debe reportar para la presentación de un resultado. De vuelta en el SPSS, recordemos que podemos también presentar nuestro informe a través de gráficos. Vamos a obtener un gráfico de cajas y bigotes, que es el gráfico estrella, digámoslo así, el gráfico para seleccionar cuando estamos comparando promedios. Simples, definir, enviamos arriba la variable, para abajo elige las categorías, en este caso, y vamos a dar aquí en aceptar. Vamos a obtener un gráfico de cajas y bigotes. Bueno, vamos a obtener este gráfico de cajas y bigotes, pues mi software no es la última versión, por lo tanto pues los gráficos no son tan agradables visualmente. Este gráfico se puede pegar, se puede copiar y se puede pegar al Word. Vamos a copiar. Bueno, y ahora considerando los promedios ya con sus respectivas letras, lo único que vamos a hacer es ingresar a cada uno de estas cajas una letra. Vamos a poner una letra encima de cada una de estas cajas, teniendo en cuenta el resultado que obtuvimos anteriormente en las pruebas post-hoc. Recordemos que esta era la planta C, que esta de aquí era la planta A, esta la planta B y esta era la planta D. Entonces, de acuerdo a nuestro informe, recordemos que la planta B y la planta D son estadísticamente iguales y que las
otras 3, entre ellas también lo son. Entonces simplemente vamos a ingresar unas letras, la planta B y D va a llevar la misma letra B, podemos apoyarnos en las herramientas de Word, simplemente aquí le podemos insertar cuadro de texto y le decimos que dibujar cuadro de texto. Podemos dibujar un cuadro de texto para la planta B y la planta D que nos reportaron como estadísticamente iguales. Ponemos una letra minúscula B. Ok, ponemos una letra minúscula B. Vamos a hacer lo mismo para la planta D, que es estadísticamente igual a la planta B. Simplemente la copiamos, clic derecho, copiar, clic izquierdo, la vamos a pegar y la vamos a llevar donde necesitamos ubicarla, que en este caso sería sobre el gráfico de la planta D. Ya tenemos planta B y planta D estadísticamente iguales. Ahora vamos a igualar a las otras plantas. Tenemos nuestra planta A con una A. Vamos a copiar esa A. La vamos a ubicar en la que era estadísticamente igual, en este caso era la planta C. Y esta vamos a ubicarle la A porque recordemos que lleva también las dos letras, lleva planta A y planta, lleva letra A y letra B. Entonces así tenemos que la planta A, la planta B y la planta C son estadísticamente iguales porque comparten letra, mientras que la planta B y la planta D lo son, también comparten letra entre ellos. Seguramente les va a quedar mucho más bonito a ustedes. Mi software pues es un poquito antiguo, pero pues ahí les puede servir de apoyo para realizar sus ejercicios. Recuerden que los gráficos todos llevan título, acá faltaría diagrama de cajas y bigotes de los promedios de contaminantes para cada una de las plantas como nuestro título, y acá observemos entonces que este fue el reporte con los promedios y aquí el reporte de líneas, de letras para el gráfico realizado. Con esto entonces daríamos por terminado cómo se trabajan las pruebas post-hoc. Acá lo más importante es analizar estos datos. Miremos los outliners de la planta B y de la planta D. Quizás eso fue lo que favoreció para que entre ellas existiera igualdades estadísticas o diferencias.